psicóloga social y miembro del equipo directivo de la Escuela de Psicología Social de la ciudad de Santa Fe. Un poco la propuesta que le hacíamos a María Angélica era charlar sobre qué nos pasa en este contexto de pandemia, las transformaciones que ha habido en la vida cotidiana y con ella habíamos estado hace unos meses, así que vamos también a hacer un poco una reconstrucción analítica de esto que habíamos hablado hace algunos meses. Ahí la voy a convocar a María Angélica. A ver, escuela. Estamos esperando que María Angélica se conecte desde el Instagram de la Escuela de Psicología Social Santa Fe. A ver, vamos a volver a intentar. Hola, Ahí estamos. Hola María ahí Angélica. estamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mariana? No ¿Bien andaba vos? bien internet. Bien, bien. Uno de los problemas centrales de la pandemia, en pandemia, la conexión. María Angélica, ahí está, volví. Bueno, estamos con algunos problemitas de conectividad, pero bueno, le vamos a dar para adelante. María Angélica, bueno, la presento María Angélica, un poco ya lo había hecho cuando arranqué el vivo. María Angélica es psicóloga social y es miembro del equipo directivo de la Escuela de Psicología Social de la ciudad de Santa Fe. Comentaba María Angélica que con vos habíamos estado ahí al inicio del Ujú. aislamiento social preventivo y obligatorio haciendo unas primeras reflexiones, porque fue sobre esas primeras 2 semanas, digamos, de comienzo del aislamiento, Sí, y un poco, bueno, cuando estábamos charlando cómo, bueno, los disparadores de esta nueva conversación con vos, para ya meternos de lleno a la charla, dale. vos hacías como, bueno, me tirabas algunos elementos, ¿no? Como poder balancear estas cosas que planteabas hace algunos meses, ¿no? Que era el cuidado como comportamiento solidario, que era el rol que habían tenido las organizaciones sociales, que era un Ujú. poco esta expectativa que teníamos todos de que la pandemia iba a ser por un periodo más breve. Sí, así lo veíamos en ese tiempo. Recuerdo que fue a inicios de abril y y la verdad que esa expectativa de que fuera por un tiempo, no digo corto, pero la verdad que no imaginábamos que íbamos a pasar todo el 2020 en estas condiciones. Este, y en ese tiempo, digamos, pensábamos que por septiembre, por octubre, íbamos a estar en la presencialidad, por ejemplo, en la escuela, trabajando con los grupos. Eh, Recuerdo que en ese momento una de las expectativas que teníamos y considerábamos importante era, ¿te acordás que era el momento en el que se habían empezado a convocar los comités de emergencia?
Y entonces una de las cosas que pensábamos era la importancia de convocar a las organizaciones sociales, trabajar con ellas, porque entendíamos que la crisis que se había producido con la aparición del COVID-19 promovía realmente una situación altamente preocupante, difícil, impactante. Le poníamos todos los datos. Sin embargo, se nos hizo muy largo y fuimos, me parece, aprendiendo que algunas de las cosas que veíamos en el mes de abril eran como una expectativa demasiado optimista, si querés, para ponerle un nombre, en varios sentidos. Yo digo, en términos de la cuestión del tiempo y de la modificación que eso significó a nuestros modos de vida, la verdad que se extendió de una manera que fue cambiando múltiples formas de relación, que ya digamos, nos hizo comprender, te diría, que solamente la medida del aislamiento, si querés, superado el aislamiento, que el distanciamiento físico tampoco podía sostenerse por siempre, que había que generar otros mecanismos y otras formas. Y ahí es donde me parece aquel primer planteo de convocatoria a las organizaciones sociales, a las instituciones que estaban en cada barrio, me parece que cada vez fue cobrando una mayor dimensión en términos de su necesidad, aunque me parece lo que no ocurrió es que realmente cuajó una actividad, una política, una línea de articulación que permitiera sostener el funcionamiento de esos comités realmente en los barrios, ¿no? Así que, digo, me parece que está bueno volver a conversar teniendo aquel punto de partida y pensando cuántas cosas que no suponíamos pasaron, cuántas cosas aprendimos y cuántas todavía, me parece, tenemos que instalarlas como aprendizaje, como nuevas formas, con nuevos modos de ser, ¿no? De ser con otros, de pensarnos, de ser en este mundo. Creo que todavía tenemos mucho que aprender de esta situación. ¿Mm? ¿Qué querés que charlemos? ¿Por dónde querés que vayamos? Bueno, ya arrancamos, ya arrancamos. Sí, ya arrancamos. No, otras de las cuestiones un poco en cómo vos fuiste balanceando, ¿no? Cómo fue cambiando esta situación a lo largo de los meses. Y otra de las cuestiones que vemos es, que vos también me lo mencionabas hoy, era la naturalización de los riesgos. Ajá. Bueno, naturalización es una posibilidad, ¿no? Digo, me parece que, a ver, acá en Santa Fe, por ejemplo, vivimos una etapa de recrudecimiento de los casos en los últimos meses. Hubo una serie de medidas restrictivas que se impusieron desde el gobierno provincial y es como que durante un cierto tiempo eso parece que se sostiene, se cumple, ¿no? Uno podría decir, bueno, por convicción, por miedo, por controles, pero se cumple. Y básicamente implica, me parece, esas medidas han implicado la reducción de la circulación. Creo que eso ha sido lo más importante, es decir, reducir la circulación y por lo tanto permitir además que con determinados protocolos algunas actividades se realicen. Sin embargo, a poco tiempo de andar, vuelve a aparecer esta necesidad de salir, de estar, de compartir, de estar en la calle, y podría ser que se naturaliza. Otra lectura es que no hay tantos controles y por lo tanto rápidamente se evaden y se vuelve como a una vieja norma, una vieja forma. Pero a mí hay otro aspecto que te diría, me parece que tenemos que poder leer. Y es que desde dónde se lee el efecto de una medida de distanciamiento. En lugar de leerla
como el cumplimiento de una medida que permite que al no haber circulación, entonces no haya tanto contagio, en realidad la lectura parece más inmediata es que, bueno, ha visto que no pasa, ha visto que no es tan grave, ha visto que nos quieren, no sé, nos quieren imponer otras normas o hay otros intereses ocultos detrás de la medida y en realidad lo que quieren es que nos quedemos en nuestras casas, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, me parece que son varios los problemas que aparecen atrás de ese relajamiento de ciertas medidas y vuelta a la circulación. Y uno de ellos es que pareciera que hay una, digamos, hay una idea de que nos tenemos que acostumbrar a convivir con el virus. Pero convivir con el virus supone aprender nuevas formas a partir de cómo hemos aprendido lo que este virus genera. Es decir, cómo se comporta, los contagios que supone, la velocidad del contagio, a quienes dominantemente agrede más o incluso pone en riesgo su vida. Pero digo, pareciera que el modo de pensar esta forma de convivir es volver a como era antes, con lo cual lo que está haciendo es negar todo ese aprendizaje realizado y que transmiten básicamente los médicos y todo el personal de salud. Se niega lo que produce el virus y parece que vamos a ver cómo nos comportamos en esto que tanto ha cambiado en otro tiempo. Digo, a mí me da la impresión que, y creo que esto además no responde solo a que la gente por sí solo piensa, creo que esto tiene que ver con luchas de intereses y con todo lo que está significando esas luchas de intereses que aparecen en los medios de comunicación, en las redes sociales todo el día, y que en la medida que nos encuentran a cada cual en nuestra casa, estamos cada vez más sometidos a esos discursos, ¿no? Digo, nada es porque sí. Pero me parece que lo que hay, Mariana, es una manera de poner como el presente en suspenso. Entonces, tenemos que aprender a convivir, pero no es ahora. ¿Cuándo vamos a aprender? No existe la posibilidad de construir un modo de convivir con el virus si no es a partir de lo que vamos aprendiendo y de lo que vamos haciendo hoy. No hay un futuro que se pueda construir sobre la base de negar el presente. Eso es fantasía pura, no existe. Entonces, me parece que es muy importante recuperar no solo lo que hemos aprendido, sino en todo caso lo que nos ha permitido todo este tiempo en términos de esos aprendizajes. Yo digo, una de las cosas que hemos hecho, por ejemplo, es poder sostener proyectos. Todos no, pero sí a partir de la virtualidad, a partir del enorme esfuerzo y el enorme trabajo que nos cuesta y de muchísima gente, hemos podido aprender cuestiones que en el campo de la educación nos han permitido sostener proyectos educativos. Entonces, no estamos aprendiendo lo mismo, no estamos haciendo lo mismo, tenemos seguramente otras formas de organizar los contenidos, tenemos otras formas de relacionarnos para aprender, pero no es que no estamos haciendo nada ni no estamos aprendiendo hoy. No es que vamos a aprender recién después. ¿Me explico? Entonces digo, me parece que hay, y esto por tomar un tema, ¿no? Los aspectos de la educación. Podríamos tomar muchísimos otros, qué sé yo, no sé, en el campo de las relaciones familiares, en el campo de lo que ha significado un tiempo compartido que no habíamos vivido nunca antes. Las familias... perdón, María Angélica, y qué importante esta reflexión que haces en el marco de que estamos probablemente atravesando el pico de contagios en nuestra ciudad, digamos, con el riesgo que tiene esta idea de negar y de no hacer los aprendizajes necesarios para situarnos que estamos instalados ya en la nueva normalidad de convivencia con el virus, como vos decís. Y yo creo que hay aspectos de esa negación, particularmente. Cuando pensamos en la convivencia actual con el virus,
pensamos que tenemos que todos aprender a convivir, como si ese aprendizaje no implicara el contacto con aspectos que implican mucho temor, que dan miedo, que no para todas las personas en esta sociedad es lo mismo. Aprender a convivir con el virus para alguien que tiene 70 años no es lo mismo que para quien tiene 24, o 23 o 15, no es igual. No es igual para una familia donde son muchas personas y escasos los recursos que para algunos lugares en donde en realidad los recursos es lo de menos, se dispone y no habría problemas teóricamente para enfrentar ese tiempo. Digo, las diferencias en las formas de vivir esta situación tienen que ser comprendidas y tienen que ser abarcadas para que realmente podamos aprender a cuidarnos. No se aprende de la nada con una situación que ha modificado la vida en el planeta, ha modificado la forma de vida en el planeta, ha modificado las formas de expresar nuestros afectos, ¿no? Nosotros hoy en la Escuela de Psicología Social estamos viviendo un día particularmente triste, porque ha fallecido un compañero muy querido, un histórico compañero, docente, coordinador de nuestra escuela. La manera, a ver, está claro que no hemos podido compartir esa tristeza en un velatorio, en un abrazo, en una despedida de él y el acompañamiento a su familia, a quien conocemos y queremos de toda la vida. Sin embargo, los abrazos virtuales, las formas de encuentro, de acercamiento que hemos recibido y que nosotros hemos podido expresar ha sido enorme. Y te diría, cambian los rituales, por ejemplo, estos de las despedidas, que son tremendos. Seguramente cambian las formas del duelo. Seguramente cambian los tiempos de duelo. Bueno, pero no es una cosa que podemos saber antes. Podemos prever por el impacto que estas nuevas formas tienen en nuestra vida cotidiana. Pero a lo mejor no sabemos todavía cómo se hace. Bien, pero una cosa importante para poder saber cómo se va a hacer es detectar qué estamos haciendo ahora y que ese acompañamiento es posible. Viste, cuando charlábamos esta mañana, decíamos, hay algo del orden de lo humano, de lo esencialmente humano, que está puesto entre comillas, entre paréntesis, no entre comillas, que es el contacto, el contacto, el afecto mostrado con el cuerpo, con el abrazo, con algo que para nosotros es parte de nuestra vida cotidiana, de nuestra forma de ser. Sin embargo, hemos desplegado modos de sonreír con los ojos, hemos desplegado palabras, como decía una compañera de la escuela, que abrazan. Digo, estamos empezando a descubrir en la forma de decir cosas que realmente son imprescindibles para poder seguir acompañándonos y seguir sosteniéndonos. Porque me parece que hay algo muy importante en esto, y es que ninguno de nosotros está absolutamente solo. Que estar distanciados físicamente no quiere decir que estemos aislados. No estamos solos. Y no estamos solos en algunos aspectos que son beneficiosos, y también no estamos solos en algunos que no son beneficiosos. Que son situaciones que hay que acompañar y prever o estar atentos, y entonces hay que recuperar aspectos que yo te diría, por ejemplo, los aspectos de vecindad. ¿Viste? Así como nadie está solo en su propia familia, no, tampoco estamos solos en los barrios. Más próximos. Claro, claro. Estas relaciones de proximidad, estas relaciones de afecto, de cuidado mutuo, que al otro le hace sentir que estás ahí, que no estás solo, que sabe que cuenta con alguien más, familiar, vecino, quien fuere. Esto es un aspecto que me parece le estamos descubriendo la valía, y a lo mejor lo que tenemos que hacer es buscar las formas de que esto se despliegue, de que esto se desarrolle. Me parece que esto sí es un desafío. Cómo hacer que la comprensión de estos modos de ser
que en los barrios, en cada barrio es diferente, permita en todo caso elaborar una línea de acción, una política, que además no tiene que ser una cosa de hoy, es una cosa que tiene que generar un proceso de continuidad, porque está claro que esto va cambiando, no va a cambiar, va cambiando. Entonces, si va cambiando hay que poder encontrar las formas de relacionar, de fortalecer los cuidados y de comunicar estas cosas que necesitamos aprender para poder salir a sostener cada vez mayor nivel de relación colectiva, de relaciones sociales, pero con aquellos cuidados que hayamos aprendido y se nos hayan hecho hábitos, modo de ser. ¿Mm? Exactamente. No, y también, justo, bueno, pero antes de hacerte esta reflexión, te leo porque los amigos y las amigas que nos están viendo hacen preguntas. Voy a leer una de Cintia que dice: parte de esta negación se podría ver en los grupos que exigen volver a la presencialidad escolar. Sí, y no es solo negación. Está el doble aspecto. No implica solo negación la necesidad de volver a la presencialidad escolar. Es una necesidad objetiva, es una necesidad real. Ahora, negación sería pensar que iniciamos la vuelta a las clases como si el virus no existiera. Negación sería decir, bueno, a partir de la semana que viene volvemos a clases y tenemos simplemente con el uso del barbijo y a lo mejor con el alcohol en gel a la entrada de la escuela, está garantizado. No, no está garantizado. Hace falta en todo caso tener una noción de que no sacarnos el barbijo cuando hablamos, de que esos 2 metros son necesarios todavía, de que el abrazo lo vamos a tener que demorar, y cosas que, fíjate, a la vuelta a la escuela, en realidad ha sido casi imposible de frenar, por ejemplo, en los más chiquitos, ¿no? Es decir, los más chicos, hablábamos el otro día con un amigo que me decía, los más chicos llegaron a la escuela y lo primero que hicieron fue abrazar a su maestra. Y es muy difícil impedir ese abrazo a la maestra cuando la necesitabas tanto y la extrañabas tanto. Bueno, pero a lo mejor es posible organizar medidas previas que impliquen que los chicos y que la propia docente o el propio docente están en esa instancia con todas las medidas de seguridad previa tomadas, ¿no? Entonces, es el abrazo y luego la explicación del distanciamiento y empezar a sostener ese distanciamiento. Digo, por eso a mí me parece que lo que estamos aprendiendo no reemplaza otras situaciones, como por ejemplo el contacto y los vínculos. Pero una cosa es aprender a que los tenemos que demorar y otra cosa es pensar que no importa, que como, bueno, no lo vamos a poder cambiar, entonces lo hacemos igual. ¿Me entendés? Ahí me parece que por eso te digo, conviven aspectos de negación, pero aspectos de relevar una necesidad que es objetiva, que existe. ¿Mm? Yo una de las cosas que, sí. No, seguí, María Angélica. Así No, redondeamos iba a la idea. decir que una de las cosas que me parece era importante, porque lo dejé como colgado en lo que veníamos charlando, es que esto nos ha cambiado también en las relaciones familiares, ¿no? Y que en los modos de encuentro, primero, en los modos de convivencia familiar, puso un elemento que no teníamos. Es decir, una cosa es decir, bueno, durante un mes vamos a estar todos juntos en casa. Y otra cosa es decir 9 meses. Nadie podía imaginar la dimensión de los 9 meses, pero tampoco podíamos imaginar cómo eso nos iba a meter en la interioridad del grupo familiar la necesidad de compartir el espacio, compartir los tiempos, de compartir a veces hasta el único celular que hay para poder garantizar la continuidad de los proyectos, por ejemplo, educativos de los niños o las niñas. Es decir, no imaginábamos esto. Y hubo familias en donde esto fue posible, en donde esto se pudo ir haciendo. Fácil, sin costos, no. Cuando algo ha impactado de esta manera y ha modificado las formas y los tiempos de nuestras vidas cotidianas, no es sin costos.
Ahora, hay como dos lecturas. O yo me quedo pensando en todo lo que me cuesta, en todo lo que no puedo, en todos los dolores que me significa, o yo me pongo a pensar que esos costos y esos dolores o esos sacrificios implican otras posibilidades. Es decir, cómo medir esta relación entre los límites y las potencialidades. Porque pareciera que esto solo puso límites, que esto solo implica límites, que no implica reconocer que es posible compartir y cooperar con los otros. Repito, no es ni mágico ni sencillo, es trabajo. Esto se labura, y se labura en el grupo familiar, se trabaja en el grupo de compañeras, de profesionales, de lo que fuere, se trabaja. A veces se puede y a veces no. Y cuando no se puede, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos colgado, lo dejamos a su suerte? Bueno, acá es donde a mí me parece que se impone la necesidad de esas políticas públicas que lleguen a esos lugares donde la desigualdad y las formas de vida no permiten tan sencillamente esta organización. Pero hay organizaciones comunitarias, colectivas en cada barrio que tranquilamente pueden acompañar estos procesos. Pero esto hay que planificarlo. ¿Mm? Y en esta última reflexión que haces, qué importante que un poco, yo creo que en los primeros 15 días que hacíamos la reflexión con vos, y bueno, y también en ese momento recuerdo haberla escuchado a Ana Quiroga y a Josefina Racedo, Sí. que ellas planteaban esta necesidad de que el miedo, un monto de miedo necesario que hace al poder cuidarse, digamos, pero que ese miedo no se convierta en una parálisis, digo, que ese miedo al contagio, que ese miedo a la pérdida, que era algo que había que elaborar, porque efectivamente en el tránsito de una pandemia como esta, y hoy tal vez en el momento del pico lo vemos con claridad, todos hemos perdido algo, no solo un familiar, sino hemos resignado todas estas cosas que vos enumerás, y tenemos que hacer este trabajo, que por ahí esto también estaría bueno si vos te podés explayar más, que creo que también es un poco la idea que venías planteando, que es desde esta idea de adaptación activa a la realidad que plantea Pichón, que, bueno, que es una herramienta que nos permite hacer estos aprendizajes, ¿no? Que, digamos, si bien ya tenemos instalada, como vos bien describís, esta nueva normalidad y que hemos hecho aprendizaje, pero también la necesidad de a futuro, porque estas pérdidas van a existir, estos montos de angustia que ahí vamos a tener que elaborarlos, obviamente que los niños, las niñas, los adolescentes van a tener secuelas del tránsito por la pandemia, pero la importancia de que esto es revertible y que puede haber una adaptación activa a la realidad, a esta nueva realidad. Claro, pero además, John Rivière decía que quien se entrega a la tristeza renuncia a la plenitud de la vida, ¿no? Que por lo tanto lo que había que hacer era planificar la esperanza. Bueno, de esto es de lo que estábamos hablando, efectivamente. El mundo cambió, en realidad, venía cambiando. Algunos de esos cambios los podíamos ver, los teníamos claros. Algunos de esos cambios los pensábamos tan a futuro que era para otras generaciones, ¿no? El cambio climático, pobre el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos, cuando no, el mundo que le vamos a dejar a nuestros nietos. Pero difícilmente pensábamos que era el mundo que íbamos a vivir, todavía, gente de mi edad. Digo, pensabas que faltaba mucho. Entonces, me parece que lo que vamos tomando, o lo que hay, creciente grado de conciencia, es de que este mundo que va cambiando fue exigiendo modos de conducta que no siempre estuvieron a la altura de las consecuencias, o de las necesidades, mejor dicho. Por ejemplo, un modo de consumo que era basado en la posibilidad de consumir tanto como se pudiera. Y en realidad eso fue marcando también un modo de producir en el mundo. Yo no voy a dar una clase acá de
cómo es, de la teoría de cómo es el mundo y su organización económica, política y social, pero sí está claro que así como no somos personas sueltas, absolutamente individuales, somos personas de un mundo concreto. Y en ese mundo, el COVID-19 le puso un límite a la forma de consumo que teníamos. Y resulta que empezamos a descubrir que es posible vivir sin una cantidad de cosas que antes parecía que si no las podías salir a comprar, ¿qué es lo que ocurría? Algo se transformaba, se cambiaba, no sé, algo importante en tu vida. Y ahora resulta que aparece que podemos, sin salir a pasear tanto, sin ir al shopping tanto tiempo, y estoy pensando de las personas, no de quienes trabajan, sino de aquellos que eran los consumidores. Está claro que esto modificó las pautas de trabajo, las formas de vida social, la forma de conexión, la forma de compra, todo. En el marco de esa transformación, de entender que el mundo fue cambiando, hay una enorme lucha de intereses para ver quién paga los costos de estos cambios, porque no todo el mundo está dispuesto a pagar costos. Y te diría, en todo caso, lo que se nota, lo que tiene mayor preeminencia en los discursos, es que hay quienes siempre pagan los costos y hay quienes nunca quieren pagar ningún costo. Y esta lucha de intereses está absolutamente desplegada. Entonces, adaptarnos activamente a este mundo implica reconocer esas cuestiones que van cambiando, esas modalidades que van cambiando, y reconocer cuáles de ellas necesitan en todo caso imperiosamente ser asistidas porque porque implican necesidades básicas para determinadas personas, y cuáles otras son superfluas y podemos vivir sin ellas. Esta discriminación es posible de hacer colectivamente, en conjunto, y eso es construir, en todo caso, inclusive la salud mental. Porque de la adaptación activa, de entender cómo se va cambiando el mundo que no es al margen de nosotras, de nosotros, y cómo vamos comprendiendo eso y por lo tanto adaptando nuestras formas de vida, de esa relación depende nuestra salud mental. Por eso se construye colectivamente. Por eso creo que esta mañana, efectivamente, cuando charlábamos, yo te decía, no puede no haber costos. El problema es si quedamos solamente ligados a los costos, si solamente vamos a pensar lo que se pierde, o si vamos a pensar aquello que necesita ser cambiado, porque eso es una oportunidad hoy, descubrir qué cosas tienen que cambiar. Entonces digo, la verdad que el planteo de volver a ser igual que como éramos antes, y me parece que no nos llevó a buen puerto, porque es más, los científicos hablan de que no es el COVID-19, sino que es uno de los tantos virus que podrían atacar a la humanidad a partir de las formas en que hemos desarrollado el sistema de vida en este mundo. Entonces quiere decir que tenemos muchas cosas por cambiar. Y eso es lo que está en discusión. Ahora, para poder cambiarlas, hace falta vida. Convivir con el virus implica que estemos vivos para poder convivir con ese virus o con aquello que implique, en todo caso, nuevas formas de transformación de nuestras vidas. Y para estar vivos hay que aprender a cuidarnos, porque está claro que el virus ataca y es letal. Y mira, digo, voy pensando en voz alta a partir de esto que traemos, ¿no? Pero digo, cuando se habla del riesgo de enfermar, una de las cosas que se evalúa tiene que ver con las edades, con las enfermedades preexistentes, y tiene que ver con el estado del sistema de salud. Y entonces, una de las cosas que habitualmente se dicen es, bueno, a ver, ¿cuál es cuánto se va ocupando de las camas? Y que eso realmente es un riesgo altísimo porque en un momento se puede saturar el servicio de salud. Hay algo que los médicos, enfermeros, enfermeras, médicas vienen diciendo desde hace rato, que están agotados, que no dan más. Y digo,
cuando nosotros planteamos que tenemos que aprender a convivir con el virus, incluimos como parte de los riesgos la convicción de que puede llegar a haber camas, pero que puede no haber personal de salud que permita atendernos. Eso suele estar negado. Cuando uno plantea convivir con el virus, nos vamos a contagiar la mayoría y a partir de ahí vamos a poder, esa idea descuida profundamente a quienes están haciendo un esfuerzo enorme por cuidar a la población, con enormes exigencias, para poder asistir, con horarios de trabajo agotadores, y lo dicen, sin embargo, no son escuchados dominantemente. Entonces digo, hay aspectos de nuestro modo de ser que tienen que ser cambiados, y para ser cambiados necesitan no conectarnos solamente con la pérdida y el costo del cambio, conectarnos con un otro, una otra, que nos necesita y que necesita una actitud nuestra solidaria, cooperante, capaz de reconocerlo, de reconocerla en esa situación, en esa actividad, te diría, que es un trabajo, pero es un trabajo que le está produciendo enormes costos en su vida personal, en su vida familiar, y también los ha generado en su vida social. Entonces, ahí hay algo que necesitamos poder pensar, no solamente desde el ángulo de los riesgos, sino también desde el ángulo de lo que nos necesita cada compañero, cada compañera, cada lugar, cada vecino, cada vínculo que nosotros hayamos aprendido y hayamos construido a lo largo de esta vida. Bueno, qué importante esta última reflexión de los que están en la primera línea, digamos, de la batalla contra el virus, y que además le agregaría todo lo que decís, el maltrato, digamos, en relación a su remuneración y a sus condiciones de trabajo que han tenido. Eso también sí me parece que es algo que merece ser mencionado. Sí. Bueno, María Angélica, yo como última cuestión, bueno, sabemos que se va a preparar el encuentro preparatorio, valga la redundancia, de las 8ª Jornadas Nacionales y 5ª Latinoamericanas en 2021, Enrique Pichón Rivière. Bueno, nos gustaría que nos hables un poco de estas jornadas, porque además estas jornadas vienen a cuenta de este tema que venimos hablando, ¿no? De la crisis, de la pandemia y la psicología social, y los balances y los aportes que se pueden hacer desde la psicología social y de estos espacios que la psicología social también abre. Sí, yo digo, me parece que justamente el sentido de esta charla era poner en contexto justamente que la psicología social, desde el primer momento que sobrevino esta crisis, se implicó, como hacemos en todas las situaciones, y creo que nos implicamos porque eso está en el ADN de nuestra comprensión del sentido de nuestra profesión. Y además, perdón, siempre lo vamos a mencionar, dale. El reconocimiento de la escuela y del trabajo de los psicólogos sociales en una ciudad como la ciudad de Santa Fe, que atravesó una inundación, digamos, y la escuela y los psicólogos sociales cumplieron un rol central, digamos. Eso siempre es necesario hacer memoria. Sí, es verdad, y recuerdo que en abril, en esa primera charla que tuvimos, justamente yo hacía referencia a que habíamos empezado a tomar, y ahora me estoy acordando, aprendizajes de lo realizado en el 2003 para empezar a pensar cómo podíamos llegar a la población. Efectivamente, pero es esto, es decir, en la psicología social, en los lugares en donde está, realmente es parte de una comunidad, y sostenemos esto como, te diría, como una actitud que genera coherencia, no que genera, es una actitud coherente, o al menos así la pretendemos, en relación a lo que decimos que formamos.
formamos para esto, bueno, entonces nosotros tenemos que hacer esto, es decir, un compromiso social, ser parte de esa comunidad a la que pertenecemos, etc. Y ahí brindar lo que conocemos, lo que sabemos hacer. En esta situación, y esto me parece una reflexión necesaria desde lo que veníamos diciendo a esto de las jornadas, en esta ocasión me parece que es muy importante también entender, porque esto también es parte de los debates que se escuchan todos los días en los medios de comunicación, Mariana, y es que no es que conocemos absolutamente algo que ha impactado y ha modificado, como dijimos, de tal manera la vida cotidiana del planeta. Lo vamos conociendo. Y en la medida que vamos conociendo, es donde este balance que yo decía entre no quedar solo ligado a lo perdido, sino en todo caso a qué cosas son necesarias de transformar y por lo tanto de aprender. En esa cuestión de ir conociendo, las distintas escuelas de psicología social, organizaciones de egresados, de nuestras escuelas, empezamos a tener actividad comunitaria. Y nos parece, fuimos compartiendo mucho de esto, pero en realidad nos parece que es un buen momento para un encuentro, porque necesitamos compartir qué pudimos hacer, reflexionar sobre esa práctica que realizamos, a la vez que en todo caso pensar, bueno, ¿y cuáles son los desafíos que tenemos hacia adelante? Está claro que no conocemos todo y que necesitamos compartir esas reflexiones realmente para poder planificar, diagramar, para establecer al menos sobre la base de algunas hipótesis, estrategias que nos permitan resolver el cómo, lo que se viene. Ahora, eso no es posible cada cual solo. Entonces, para nosotros el encuentro es un encuentro de reflexión, de debate, te repito, de compartir experiencia, de cooperar. Y entendemos que la psicología social en ese sentido ha salido, ha aprendido, ha hecho cosas, tiene mucho para compartir, pero también tiene mucho para preguntarse, porque todavía hay cosas que no sabemos hasta dónde nos han cambiado, qué efectos van a generar. Y por un lado es necesario entonces compartirlas para aprenderlas juntos, para pensar juntas y juntos. Pero por otro lado, porque seguramente va a transcurrir o necesita transcurrir una cierta distancia entre lo que estamos viviendo y aquello que pretendemos conocer, porque estamos tan cerca, estamos siendo tanto parte de esto, que no es posible conocerlo en tanta profundidad como probablemente lo podamos hacer a posteriori. Pero sí es cierto que lo que hoy conocemos necesita ser puesto bajo la lupa, necesita ser trabajado, ser pensado de conjunto. Entonces, eso es lo que armamos. Armamos un encuentro donde vamos a establecer algunas mesas, digamos, de compartir experiencias y abrir a espacio de discusión con quienes se inscriban en este encuentro. Y esos ejes de reflexión para nosotros son, teniendo en claro que la direccionalidad de nuestra tarea tiene que ver con la salud mental, lo que hemos puesto bajo la lupa, o lo que vamos a poner bajo la lupa, son la relación en básicamente 3 campos: la salud, la educación y el trabajo. Nos parece que son 3 organizadores de la vida social que necesitan ser pensados, primero por el impacto que han tenido, segundo porque en la medida en que son esos organizadores tan centrales de la vida comunitaria, es en ellos donde precisamente se producen las situaciones que nos permiten ir o avanzar hacia la salud mental o en todo caso deteriorarla, ¿no? Así que por eso ponemos a foco como estas 3 grandes áreas de la vida social: la salud, el trabajo y la educación. Y sobre esos debates, bueno, construir en todo caso aquellos aportes que la psicología social pueda seguir haciendo a todos los lugares donde estamos, de los que somos parte, va. ¿Mm? María Angélica, sí, no, te iba a decir, perdón, que este sí, encuentro se va a realizar
el 13 y 14 de noviembre, ¿eh? Y que bueno, que hay, circula ya en los Facebook de las escuelas y en distintos lugares, No- la posibilidad de nosotros también, inscribirse. nosotros también desde la cuenta del Cotar lo vamos a difundir e invitar. Va a ser con modalidad virtual. Sí, es totalmente con modalidad virtual. Ustedes además son auspiciantes de este encuentro, así que bueno, el enorme agradecimiento por estar siempre y por ayudarnos No, a difundir, ¿no? Nuestros pensamientos y nuestras acciones. ¿Mm? no, el agradecimiento es nuestro por la larga trayectoria y reconocimiento que tiene la escuela y los psicólogos sociales en esto en definitiva tan central, que es el sostenimiento del proyecto para poder planificar la esperanza. Sí, Yo no sé si en un ratitín se nos va a cortar, pero hay una pregunta, si estás para una pregunta más de los amigos que nos sí, están sí, yo no escuchando. tengo ni idea de la hora, sos vos la que maneja la hora, no tengo ni idea. Estamos ya hace 50 minutos. Ah, bueno, Eh, ¿Qué te dice Meli? ¿Qué opinión le merece el papel de los medios o la hiperconectividad en el contexto en el que vivimos, conociendo lo que sucede en Europa y el resto del mundo, el estar expuestos a tanta información? bueno, yo creo que justamente Vale. esa exposición tiene que ver con el quedarnos en cierto lugar de distanciamiento los unos de los otros, con tantas actividades que se han recortado, y la reducción de la circulación social. El quedarnos en nuestra casa nos deja a merced de esa información. En el marco de esa información, yo hacía alusión a la lucha de intereses que se expresa, ¿no es cierto? Es decir, que se pone en discusión y se expresa permanentemente en los medios de comunicación todo el día. Ahora, no voy a usar estos minutos para criticar eso, que ya lo hice en otras oportunidades. Sí me parece decir una cosa. A este sujeto que cada uno, cada una de nosotros somos, le cabe la posibilidad de recuperar su capacidad de decisión, su capacidad de protagonismo. Eh, Hay gente que resuelve ver las noticias una vez cada tanto. Hay quienes en todo caso no pueden salir o despegarse del TV. Bien, conversar el tema, discutir el tema, buscarle los pros y los contra al tema, entender cómo eso nos genera efectos, porque no son inocuos, es parte en todo caso de esta actitud cooperante con la cual yo le acerco al otro una idea, una opinión de cómo me parece que determinadas cosas están operando. ¿Está? Si esos discursos están haciendo dominantemente en mí, están generando en mí dominantemente la idea de que en realidad el virus no importa, es una cuestión que depende de que me quieren encerrar, etcétera, etcétera. Yo puedo discutir eso con datos, con hechos, con una práctica, con lo que ocurre. Y en todo caso, en esa discusión, en esa conversación, estoy cooperando para que el otro pueda correrse de ahí. Y estoy haciendo un aporte importante a la salud mental. Porque es verdad que estamos sometidos a la hiperconectividad. Eso tiene aspectos positivos, como yo explicaba recién, nos ha permitido estar cerca. Ahora, no es cerca de cualquier manera, es cerca de aquella manera que me permita reconocer mis posibilidades, mis potencialidades, lo que puedo, lo que necesito, dónde puedo obtener esto que necesito. Entonces no es de cualquier manera. Me parece que es encontrar con un otro la posibilidad de entender que hay aspectos que realmente favorecen la salud mental y hay otros que no. Bueno, esta discriminación la podemos hacer cuando recuperamos el protagonismo que nosotros tenemos. La posibilidad de definir, no solo, repito, en el aire, de tener autocrítica, de ser capaz de pensar, esto que yo pienso, lo pensaba, lo pienso ahora, ¿por qué? Digo, esto de compartir cómo voy cambiando. Porque te repito, no es que yo soy igual que como era en marzo de este año o como era en diciembre del año pasado. No, no soy igual. Y hay aspectos de mí que seguramente han sido favorecedores para mi aprendizaje, para mi desarrollo, y otros que no. Bueno, a ver cómo hago para recuperar
la capacidad de autocrítica sobre esas cosas. Y no solamente estar en el lugar de la víctima, sino estar en el lugar del que reconoce la potencialidad que tiene. Y me parece que nosotros como sujetos, como pueblo, como grupos, somos capaces de reconocer muchísimas oportunidades en las que la capacidad de reconocer nuestras potencialidades y cooperar, organizarnos entre nosotros, permitió resolver situaciones muy críticas, muy críticas. Seguramente con distintas formas y con distintos tiempos que esta. Digo porque, a ver, en mi cabeza mientras iba diciendo esto, lo que aparecía es todo lo que significó la crisis del 2003, ¿no? A la que vos hacías referencia. Ahora está claro que las formas de resolverla van a ser diferentes. Bueno, habrá que crearlas. Nada está dicho. Qué linda manera de terminar. Bueno, María Angélica, agradecerte una vez más por las reflexiones compartidas. Para nosotros sabés que vos sos y la escuela, por las herramientas que tenés, por la experiencia, una persona de consulta permanente para nosotras en los temas sociales. Así que seguramente nos vamos a volver a encontrar en otra charla y nos vamos a ver en las jornadas preparatorias. Gracias a ustedes por permitirnos pensar juntos, porque a veces uno cree que esto como ya está pensado, como ya está dicho, bueno, no hace falta. Y me parece que en los tiempos que corren hace falta que nos digamos las cosas que necesitamos aprender y cómo aprenderlas, que siempre con otros. Así que gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo, María Angélica, y un abrazo a todos.